situación. Estamos igual que Ecuador, estamos peor que ellos, estamos mejor que ellos. ¿Qué podemos aprender de la manera en la que el gobierno ecuatoriano está actuando para replicarlo en nuestro caso, llegado el momento de que la criminalidad esté al mismo nivel que en Ecuador? O tal vez ya estamos en ese punto. Vamos a conversar de eso con nuestro siguiente invitado, Juan Villarán, consultor en seguridad ciudadana y políticas públicas. Juan, buenas noches. Bienvenido Pancho, a Mundo. encantado de nuevo, ¿cómo estás? Como mencionaba, es inevitable hacer una comparación entre lo que sucede en Ecuador y lo que sucede en el Perú, ¿no? Es una oportunidad, es una crisis, por supuesto, pero toda crisis es una oportunidad para reflexionar y analizar cuál es el propio estado en el que se encuentran nuestros policías, el Ministerio del Interior, el gobierno mismo, si tenemos la capacidad para enfrentar una situación como lo que se vive en Ecuador. Perfecto, Pancho. Bueno, yo creo que es propicio, entonces hay mucha oscuridad en la población peruana respecto a cuál es la real dimensión del problema extranjero, vamos a llamarlo venezolano, llámese Tren de Aragua, sus facciones, etcétera, en el Perú, y deberíamos quizás ponernos un poquito en contexto para saber cuántos son y a qué se dedican, ¿no? Adelante. La base penitenciaria es una tecnología para poder discriminar o calcular la cantidad de una población o de un sector de la población que están en presos, que están en cárcel, respecto a ese sector de la población. En este caso, los peruanos contra los venezolanos o los extranjeros. En el Perú tenemos 100.000 presos, 98.000 presos, ¿ya? De los cuales 3.500 son venezolanos, 4.500 son extranjeros. ¿Okay? El resto son peruanos. Otros países. No, dijiste 3.500, 4.500. Ah, sí, para llegar a los 4.500, que son unos 900 más, son de diferentes nacionalidades, básicamente por narcotráfico. Okay. ¿Ya? Pero la mayor cantidad son venezolanos. Ahora bien, esos 3.000 y tantos venezolanos conforman el 3 punto algo por ciento de la población penitenciaria, 3.000 de 100.000, ¿ya? 3.000 de 90 y tantos mil. Sin embargo, si llegamos a esa misma proporción de los peruanos respecto a 33 millones de habitantes, tendríamos que llegar a 1,5 millones de peruanos presos, igualmente el 4 o 5%. Entonces, esa brecha que se da, esa diferencia que se da, lo que te indica es que la peligrosidad del delincuente extranjero en el Perú es mucho mayor a la del peruano, porque hay mucha más proporción de delincuentes extranjeros en cárceles peruanas que peruanos, número uno. Número dos, si tú multiplicas, y es el ratio que se usa internacionalmente para calcular esos sectores de la población en cárcel, tú tienes que el 3.5% de la población venezolana que ha ingresado al Perú, que son 2 millones, te da 60 a 70.000. Esa es la cifra. Yeah. Y esa misma cantidad es la que se supone que son criminales que se encuentran en las calles. Esta es una fórmula... 60.000. 60.000, exactamente, 60.000 criminales extranjeros, venezolanos que son básicamente al 95% del Tren de Aragua. Eso es lo que es. No tenemos, bueno, te digo tenemos lamentablemente, pero tenemos el Tren de Aragua, pero también está el Comando Vermelho que está entrando por la selva. Son muchos menos. Mucho menos en comparativa con el Tren de Aragua. Muchos menos. Y te doy otra última al respecto, ¿no? O sea, en Ecuador, por ejemplo, nosotros tenemos una población penitenciaria de 45.000. ¿Okay? De los cuales tienen la misma cantidad de presos venezolanos que en el Perú, 3.500. Y esos son los que han tomado 6 cárceles en el Ecuador simultáneamente. Ahora, nosotros en el Perú tenemos 67 cárceles. Hemos reducido 20 cárceles en 20 años en vez de aumentarlas, número uno. ¿Cuál fue la lógica detrás de reducir las prisiones? Bueno, yo creo que la sociedad ha tratado de meter bajo la alfombra un poco el problema de la criminalidad y no se ha ocupado de él, y lo que los pagan ahora son las calles. Por eso es que tenemos esta cantidad de problemas en las calles, ¿no? Entonces, eso refuerza lo que primero te dije. O sea, nosotros tenemos en el Perú la misma cantidad de presos extranjeros venezolanos que el Ecuador, cuando ellos tienen la mitad de la población penitenciaria. Y aparte tiene una población de cerca de 18.000 millones. Correcto. Y acá tenemos 33, ¿no? Entonces, de 33, es lo mismo, ¿no? Entonces, esto te dice, bajo estos dos principios, que en el Perú existen más o menos entre 70 y 60.000, 60, 70.000 delincuentes que se encuentran en las calles y que están organizados en esta forma. Son los tijerones, tenemos el gota a gota, los hijos de Dios, pero ellos han parcializado, han parcelado el país. Lo han parcelado en trata de oro, narcotráfico, trata de blancas,
o prostitución, etcétera, etcétera. Entonces, tú ves que es una organización nacional absolutamente organizada, porque en el Ecuador no se trata solamente de la violencia con la que tomaron el canal de televisión, como si en este momento entraran, sino que lo han hecho simultáneamente en toda la República. Han caído 6 cárceles, municipalidades, comisarías. Hospitales, una universidad. Todo al mismo tiempo. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que la situación peruana respecto al Tren de Aragua en el Perú como en el Ecuador es básicamente simultánea. Entonces, ¿cuál es la diferencia realmente? Que en Ecuador estamos hablando en una etapa con Noboa, porque en la etapa de pre-Noboa definitivamente existían los mismos problemas, pero han saltado desde el momento en que Noboa se puso fuerte. Antes no ocurrían, ¿no? Él mismo dijo, ¿no? Se necesitan personas con huevos de avestruz, fue lo que dijo Noboa. Ok, bueno, en el Perú estamos en la etapa de pre-Noboa. O sea, tenemos la misma cantidad de delincuentes que ellos tienen, ¿no? Del mismo grupo sanguinario, de la misma organización, con la misma cantidad de recursos y armas y todo lo demás, ¿no? Pero la diferencia es que aquí los estamos dejando hacer. Pero en el caso ecuatoriano lo que se dice es que esta banda, los choneros, y ahí tienes a los tiguerones, tienen vínculos con los cárteles mexicanos, con el cártel de Nuevo Jalisco y con otro cártel más. En el caso del Tren de Aragua, tú mencionas que son prácticamente el 95% de la población criminal. Tienen casi extranjera, tienen casi el monopolio, digamos, de la criminalidad extranjera, mientras que en el caso de Ecuador sí tienen distintas bandas que compiten entre sí. No, acá viene a ser un poco lo mismo. O sea, el Tren de Aragua es la sombrilla. Y dentro de la sombrilla, por ejemplo, los tiguerones están tomando todo lo que es el norte. El oro ilegal, el narcotráfico. Acaba de haber, pues, por ejemplo, un asalto a la Mina Poderosa. La Mina Poderosa contaba con 1.200 personas de seguridad para defenderla. ¿Tú te imaginas una empresa que tenga 1.200 personas de seguridad? Okay, y a pesar de eso se han metido y les han matado 17 empleados. O sea, eso es parte de la organización que ellos tienen. Están tratando de copar el puerto de Paita para el tema del narcotráfico, ¿no? Acá en Lima tenemos a los hijos de Dios. Hay una estadística absolutamente irreal que pasaron los medios de comunicación, donde decían que el tráfico sexual por esta gente equivalía más o menos a 2 millones de soles al año. Eso es absolutamente ridículo. O sea, lo que realmente es ese tráfico son de 720 millones de soles. Eso se ve en el comercio, lamentablemente. Sobre el puerto de Paita, lo que estaba escuchando es que ahora que en Ecuador han desplegado las Fuerzas Armadas, puede que se lleve a cabo el efecto globo, que ya conversábamos de eso el año pasado con el tema acá en el Perú de los distritos con estado de emergencia. El puerto de Paita podría verse ahora como atractivo para las bandas criminales de Ecuador y tanto de Perú, que lo vean como objetivo, porque ya en el Ecuador, digamos, están un poco más vigilados. Claro, bueno, para empezar, eso del tema de que allá están más vigilados y que van a comenzar a trasvasar al Perú, eso pues es un engañamuchachos, Pancho, porque la realidad es que el Tren de Aragua ya está en el Perú desde el mismo tiempo que está en el Ecuador, y que son la misma cantidad y con el mismo modus operandi. Pero si tenemos, por ejemplo, estos choneros o tiguerones que están trabajando, para decirlo entre comillas, en Ecuador, y de pronto ven que Ecuador ya no es un mercado atractivo porque la policía y las Fuerzas Armadas están mucho más desplegadas, mucho más vigilantes, estas personas van a buscar un nuevo mercado. ¿Y qué mejor mercado que el Perú? Que se van a integrar a lo que ya existe. O sea, digamos, el hecho de que pasen al Perú es simplemente que van a ser recibidos por sus departamentos consulares del Tren de Aragua que hay en el Perú. O sea, les van a facilitar el ingreso, los van a integrar, los van a alojar, etcétera. O sea, efectivamente, si los van a perseguir allá, van a pasar más acá. Pero aquí ya los tenemos igual. O sea, la frontera con el Ecuador son 1.500 kilómetros, con 8 puestos fronterizos, ¿no? O realmente el poner 400 o 500 policías en el puente principal de la carretera panamericana es pues un show, realmente es un show. O sea, esa gente va a pasar por donde quiera, como siempre ha pasado. ¿Qué podemos hacer entonces para evitar que se trasladen al Perú y que aumente la criminalidad por eso? Vamos a empezar también, por un lado, rápidamente a ver qué cosa tenemos para enfrentar esto, ¿no? ¿Cuántos policías tenemos, ¿no? Entonces, la estadística también es bien sencilla. Tenemos 145.000 policías en el Perú, ¿ya? De los cuales tú le tienes que quitar un 12avo por vacaciones, le tienes que quitar 20.000 porque están adscritos a Sanidad, porque están inscritos a la SUNAT, porque están inscritos a la DIVIAC, a la Policía Fiscal. Bueno, te quedan 108.000. Pero en el Perú la policía trabaja un día sí, un día no, 24 por 24.
Entonces, lo que tú tienes en el Perú para enfrentar esto son 108.000 policías que divididos por la mitad, porque trabajan un día sí, un día no, son 54.000 policías. ¿Ya? Eso es lo que tiene el Perú, en un día cualquiera. Muy bien. Ahora bien, si nosotros tenemos 54.000 policías y las Naciones Unidas te dice que el ratio adecuado son 350 policías por 100.000 habitantes, ¿ok? Tú sacas ese diferencial, nos están faltando 50.000 policías. 50.000. Caso contrario, estaríamos completos. ¿Ok? Esos 50.000 policías, el ministro del Interior afanosamente dice que han salido 4.000 de este año. Eso salen todos los años. ¿Ya? O sea, realmente es nuevamente una cosa populista. Bueno, tenemos entonces que nos falta la mitad de efectivos para llegar a lo necesario. Ahora, tenemos el armamento, tenemos la inteligencia, tenemos el plan. Para empezar, podríamos empezar al mismo tiempo quizás tratar algunas soluciones en la medida que vamos conversando, ¿no? Porque esos 50.000 policías, eso fue un autosabotaje del anterior ministro del Interior, Romero. ¿Ya? Él en un momento declaró que iban a entrar 50.000 policías más de muchachos que no estudian ni trabajan. O sea, prácticamente están de vagos en las calles. Eso lo dijo literalmente. Visto de otra forma, si tú en este momento le dieras la oportunidad a los licenciados en buen estado físico, con 20 años de carrera en las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina, Aviación y Policía, entrenados, armados, etcétera, 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 y con el visto bueno de sus instituciones, sería muy diferente a lo que decía Romero, muchachos que ni estudian, ni trabajan, ni tienen oficio ni beneficio. Ellos podrían volver a vestir el uniforme policial y en cosa de 6 meses a un año podríamos suplir esa carencia de policías que tenemos con gente con perfecta hoja de conducta, entrenados 20 años, no tendrían ni que pasar por las escuelas policiales, etcétera, 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 y resolverías el primer problema que tenemos. Pero Romero la fregó porque simplemente agarró y dijo que iba a ingresar gente que no tenía ningún tipo de oficio ni de beneficio, ¿no? Entonces, bueno, al final lo vacaron. ¿Ya? Ahora... Pero el tema del plan, que es también lo que parece ausente, ¿no? El plan Boluarte, o lo que le quieren llamar en un momento plan Bukele, que era una ridiculez porque no se puede comparar, ¿no? O el plan Boluarte, es como si tú comenzaras a podar las ramas de un árbol y dejaras el tronco de la criminalidad. Porque meterle dinero a eso es un saludo a la bandera. O sea, decir que van a comenzar a controlar a los Rappi y a los 911, etcétera, 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 suena absolutamente populista cuando en el fondo lo que está sucediendo es que la Policía Nacional del Perú tiene 104 años de haber defendido a la nación, ¿no? Y simplemente la están tratando de desestabilizar realmente. O sea, tenemos en 2.5 años 10 ministros del Interior con políticas absolutamente erráticas. Los cambian porque son simplemente títeres del gobierno de turno. Fueron títeres de Castillo. Y ahora tenemos con Boluarte 3 ministros. Entonces todos ellos presentan planes y lo único que siente la policía es que tiene un ejército de burócratas en el Ministerio del Interior que lo único que hacen son planes, planes y planes, cuando en el fondo de las cosas no les permiten actuar de acuerdo a la Constitución y a sus leyes. O sea, la policía le envían en revueltas, los fiscales cada vez que hay un problema, en vez de encarcelar al criminal, encarcelan al policía. Eso es algo contrario a lo que ha hecho Ecuador. Ellos han dicho... han declarado que son terroristas, les han dado, digamos, la carta para que puedan actuar con la manera correcta para poder suprimirlos y luego ha dicho que van a darle amnistía a todos aquellos que luchen contra los terroristas. Recién ahora lo están haciendo y es una política que espero que les funcione porque es la correcta. Deberíamos hacer algo también total, eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos una constitución, tenemos unas leyes, tenemos una policía nacional que es absolutamente menospreciada, castigada, etcétera, cuando es la única policía nacional que tenemos. No tenemos otra policía, como otros países, ¿no? Entonces, lo único que hay que hacer es dejarla hacer y cumplir su función de seguridad pública. Permitirle usar su armamento, tienen leyes que controlan las reglas de enfrentamiento con la criminalidad y no simplemente dejarlos en manos de fiscales que pueden ser sesgados o que pueden ser extorsionados. Porque si tú fueras fiscal y de repente te llega a tu casa bajo la puerta la foto de tus hijos o una bala, y al día siguiente tienes que acusar a alguien, ¿qué haces? Sí, pues obviamente... Entonces, esto también nos lleva, en otra solución, de que ya es momento, como era antes, que regrese la investigación al órgano científico, técnico, que es la Policía Nacional. Porque la Policía Nacional, de alguna forma, es una institución
absolutamente jerarquizada y piramidal. En cambio, los fiscales son reyesuelos en sus propias oficinas. Ellos hacen y deshacen con absoluta autonomía, ¿no? Y lo estamos viendo todos los días. Entonces, si son sesgados o si son extorsionados, vemos que los delincuentes van a entrar y salir por la puerta falsa, ¿no? Entonces, eso no va a ocurrir si la investigación la tiene la policía, ¿no? Entonces, esa es otra solución. Otra solución que te podría mencionar al respecto, para hacerlo rápido, es que en este momento en las cárceles no entra un alfiler. Hay un hacinamiento terrible. El Perú es el país con más hacinamiento de Latinoamérica, 112%. Cárceles con 400%. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Construir una cárcel demora 2 años, pero tenemos una serie de instituciones, cuarteles del ejército que están en desuso y que podrían ser habilitados en 3 meses, o pabellones dentro de las cárceles existentes, y se matan diciendo que van a hacer cárceles, cuando en realidad lo que han hecho es disminuir cárceles. Entonces, en 3 meses tú tendrías, con inteligencia policial que la tenemos, poder meter en esos fuertes en desuso a todos estos criminales que en este momento ni Maduro los recibe porque no deja aterrizar los aviones, y en las cárceles no lo podemos meter porque ya no entra ni uno. Entonces, realmente hay una orfandad absoluta de parte del gobierno y no hay la decisión política ni la voluntad para enfrentar el problema. Ojalá te escuchen las autoridades. Estas soluciones que has planteado son refrescantes y al mismo tiempo bastante precisas, ¿no? Juan Villarán, consultor en seguridad ciudadana y políticas públicas, estuvo con nosotros en Mundo